¿Crees en espíritus chocarreros? ¿Es posible que una casa tenga fantasmas o que esté embrujada? Bueno, si quieres saber la respuesta a eso, quédate a ver hasta el final este video. Bienvenidos a un nuevo video de preguntas y respuestas. Esta vez se nos puso fantasmagórica la cosa. Sí, la pregunta tiene que ver con aquellas casas que están literalmente, dice la pregunta, embrujadas. Pero aquí vamos a hacer ciertos alcances, porque existen las casas embrujadas, pero también existen las casas que están cargadas, y no es lo mismo. Y existen las casas que están llenas de energías que no son benéficas o energías un poco densas. Estas tres se diferencian de maneras muy notorias, y para las tres puede que haya una solución diferente. Lo primero es entender que una casa o un lugar de tu casa, que puede ser específicamente un lugar, de alguna forma también es una habitación, como lo somos nosotros con nuestro espíritu. Por lo que no es extraño que una parte del lugar donde vivimos condense o contenga ciertas energías que vamos manifestando nosotros mismos. Ahora, viendo las diferencias, podemos decir que una casa embrujada está realmente relacionada con un embrujo, con un hechizo, por lo que gran parte de las cosas que ocurren en una casa embrujada son producidas o son destinadas a ocurrir producto de algún mal específico que se hizo. Cosas que pueden ocurrir, que haya algún amarre, por ejemplo, de alguna maldición específica para aquellos que viven en la casa. También puede ser que el terreno esté maldecido o maldito. Puede ser que en ese lugar los mismos acontecimientos que hayan ocurrido, como por ejemplo muertes o sucesos más normales como personas golpeadas, violaciones, abusos, incluso mm, algunas ventas, por decirlo así, de ciertas cosas que no están asociadas a un bienestar mayor, se hayan dado en ese lugar y hay una acumulación energética durante muchos años que haya hecho que ese lugar permanezca en una situación de embrujo. ¿Y quiénes son los que embrujan esos lugares, por decirlo así? Son las maldiciones colectivas, ¿ya? Entonces, que una casa esté embrujada, primeramente, tiene que ver con que alguien hizo algo para embrujar esa casa o que ocurrieron situaciones de una densidad potente y que se ha convertido en el tiempo en algo negativo que habita todavía ese lugar energéticamente, ¿ya? Estas no siempre son situaciones físicas, a veces se sienten desde los movimientos que le llaman los poltergeist, o se sienten desde las vibraciones, desde la sensación de decir, aquí algo ocurre, no estoy cómoda, no estoy tranquila. Frecuentemente estas cosas pasan en los lugares donde uno habita recién. Ya es básicamente imposible que tú vivas en un lugar que esté embrujado y que no te hayas dado cuenta, porque parte del embrujo tiene que ver con no dejarte habitar ese lugar, ya no solo con maldecir tu vida. Eso viene como por consecuencia a la maldición, pero efectivamente hay casas embrujadas que tienen que ver con un embrujo. La otra forma en que una casa puede tener algún tipo de embrujo, pero lo vamos a llamar que esté habitada, tiene que ver con específicamente esencias espirituales, personas o fallecidos, no siempre entidades, aunque sí podría ser, donde ellas coexisten contigo. Y ahí podría darse una dualidad de mundos, ¿ya? Podría darse la posibilidad donde estas energías, estas esencias no corporales, aún no se habitúan al no estar en un cuerpo y generan cotidianamente sus movimientos normales, que son movimientos energéticos. Cuando yo estoy haciendo un video, cuando tomo mi taza de café, me lo preparo en la mañana, esto sin duda es un movimiento energético. ¿Ya? Todo lo que provoque algo, aunque yo haga, ya, esto ya provocó algo, ya sea un sonido, que es lo obvio, un movimiento o una difusión del aire que se esparció o se movilizó producto de lo que yo hice. Ya, sí o sí, todo lo que tú hagas genera un movimiento energético, todo. Cuando nosotros fallecemos, frecuentemente dejamos una huella energética en los lugares donde habitamos. Entonces, que una casa esté habitada, o cuando dicen me están penando, o que llegue un espíritu, que lo vimos en un video anterior, donde hablamos de el muerto pegado, perdón el término, tienen que ver ese video si no lo han visto, para entenderlo mejor. Cuando hablamos de ese tipo de reacción, es muy frecuente que nosotros también lo percibamos, que lo sintamos y que nuestro hogar manifieste ciertas secuelas energéticas de la presencia más notoria
de energías que no son corporales, físicas, tangibles. Ahora, si tú pudieses verlo, no te sería extraño que anduviese esa persona. Si es tu familiar, por ejemplo. Hay gente que me dice, no, es que andaba mi abuelita en la noche y dice, ay, ¿cómo está tu abuelita? No, mi abuelita está fallecida. Lo normalizan mucho y a mí me parece bien, ya cada uno con su forma. Yo siento que en muchos aspectos el hecho de que nuestros familiares fallecidos coexistan en este sentir cotidiano a veces interrumpe un poco el flujo de lo que significa el fallecimiento, ¿ya? Que tiene que ver con pasar a otro plano, pero también con una evolución del mismo ser. Entonces, si tú me dices, es recomendable que yo mantenga fotos de mi fallecido y si tú quieres hazlo, pero desde mi punto es como seguir pegado con el ex, con un ex que fue benéfico quizás, que no te hizo mal, pero es como seguir en eso. Ya, hay que avanzar. Entonces, desde mi punto de vista, a veces estas presencias, estas energías, pueden ser una carga para nuestro hogar o pueden ser en otros aspectos benéficos desde el punto en que nosotros, dentro de nuestra vida natural, necesitamos todavía ese acompañamiento, pero no puede ser perpetuo. Ya debe haber un momento donde tu existencia en esta tierra asuma y asimile que tus seres que ya no están físicamente tienen, no sé la necesidad, pero el deber humano, natural y sobrenatural también, de seguir en su evolución, de hacer lo que ellos necesiten hacer del otro lado y no estar pendiente de ti también después de que fallecieron. Por favor, seamos responsables de nuestras vidas. Deje a que su familiar haga lo que tenga que hacer. Ya compartió con usted, eso está pactado. Déjelo ir, por decirlo así. Es sano para usted hacerlo. Entonces, podemos tener hogares que efectivamente tienen presencias que generan movimientos, pero que no son dañinos, sino que es más bien el desconocimiento o el no visualizarlo lo que nos produce a nosotros una sensación de que algo no está bien. Ahora, bajo mi idea de que podría ser que efectivamente no esté del todo bien desde mi punto de vista, ¿ya? Pero no es dañino, ¿ya? El punto es que si lo estamos sintiendo constantemente y es perturbador para nosotros, esto podría ser incluso un ratón donde digo, no, es que viene ese ratón y yo sé que hay un ratón y sé que hay un ratón y finalmente yo no encuentro el ratón, nunca lo veo, pero sé que está. Ya esto podría ser así, que simplemente la presencia de un ser que yo no logro visualizar y que se mueve en mi entorno me provoque cierta inseguridad. ¿Ya? Esto también podría ocurrir. Cuando son casas que tienen que ver con nuestro familiar, nosotros podemos decir, ok, lo acepto, lo entiendo. Frecuentemente ellos se manifiestan por medio de sueños y nosotros tendemos a normalizarlo. Pero hay veces en que tenemos pesadillas, en que estos seres que nos acompañaron de algún lugar, insisto con él se me pegó el muerto, pueden venir y manifestarse de alguna forma con estos ruidos, sobre todo cuando dejamos comida en la noche, platos servidos, que no están cubiertos, claro, que no hay una indicación. Usted me va a decir, qué tonto es, usted me está diciendo que un muerto va a leer. Un muerto sigue haciendo lo que hacía un vivo, si es que corresponde a ese tipo de esencia o espíritu. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para que estén aquí todavía no se sienten allá. Sí, es un switch, es algo muy básico que ocurre, pero ocurre. Entonces, cuando estos no son de la casa, lo ideal es hacer una limpieza, que sería lo mismo que usted tuviese a un amigo viviendo en su casa durante mucho tiempo y el amigo no limpia, el amigo no deja dormir, el amigo está ahí, usted sale de su pieza y lo encuentra en el sillón. Ya, es lo mismo. Si él no corresponde a su espacio, vale la pena hacer una limpieza. Vale la pena. Entonces, ¿qué se encuentra en ese lugar cuando uno hace una limpieza energética? Lo que se encuentra son fallecidos o entidades. Y ahí estos podrían estar dentro de la tierra, dentro del lugar, o podrían estar asociados a su presencia o a alguien que coexiste en el hogar con usted. Ocurre mucho con adolescentes, ocurre mucho con niños y ocurre mucho, 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 mucho con tercera edad. Si usted tiene un tercera edad en su casa, es un 80% posible que haya alguna entidad. Y que usted diga, ah, es que la abuelita se levantó al baño y usted va a ver a la abuelita está plácidamente en sus sueños descansando. Es muy posible. Esas energías se limpian, ¿ya? Por eso sirve una limpieza de casa, sirve para esto. Para el primer caso no siempre sirve una limpieza de casa, ¿ya? Porque va a depender de la forma en que se revoque esa maldición o ese embrujo o de aquello que pertenece al lugar. Muchas veces vamos a usar una palabra que no me gusta mucho, que tiene que ver con el karma, ¿ya? Que es de alguna forma la compensación energética de un acto que desequilibró de alguna manera ciertas cosas que ocurrieron. Y quizás no deban pagar
los que hicieron el daño, ¿ya? Sino que pagan a veces los que continúan en esta línea. Y ahí podríamos hablar de árbol genealógico, de karma familiar, eh, patrones, un montón de cosas. No, siempre voy a lugares que están contaminados, siempre voy a esto, es como que me persiguieran, etcétera. Eso pasa. Yo recibo mucha comunicación donde hay un siempre yo, con respecto a cosas que no son benéficas. Ya, pero es posible que sí tengas una tendencia a elegir lugares donde habitan o coexisten algunos espíritus o que estén con alguna carga energética producto de algo karmático, ya, incluso en los hogares. Ya recuerda que un hogar es tu elección y a veces se da todo para que llegues a ese lugar y finalmente aún no terminas viviendo una experiencia que es benéfica para ti, no te sientes en esa sensación de placidez. ¿Ya? Entonces tenemos estos dos casos y el último caso que finalmente es el que más ocurre y es cuando nosotros mismos cargamos nuestras casas de energías. Esta es la principal causa de por qué una casa tiene una contaminación energética o espiritual y es por la falta de respeto básicamente a nuestro hogar. Es algo que suele ser un poco confuso porque entendemos que nuestro hogar es el lugar de confianza. Y lo es así, pero también es nuestro lugar de honra, es nuestro templo sagrado, es el lugar donde debemos sentirnos en plenitud, en satisfacción. Puede que sea un cuadrado con un sillón y una tele, o puede que tú mismo en ese sillón puedas dormir. No tiene que ver con la comodidad, sino que tiene que ver con tu sentir interno frente al lugar al que tú llamas hogar. Cuando venimos de afuera cargado de enojo, de desacuerdo, de contienda, de pelambre, yo les he hablado del peso energético del pelambre, ya, de estas energías que quizás incluso no se generaron en ti, sino que fueron adheridas por medio de tu escucha en otros lugares o estar permanentemente en lugares cargados de energía como los hospitales, los call centers, los malls, gente que trabaja mucho con cables eléctricos como BTR, por ejemplo, todo este tipo de personas o de labores, genera mucha carga energética. Sí o sí, estas personas llegan con una carga energética a su casa y esos lugares se condensan, se llenan, se impregnan. Hay una energía que se plasma en tu hogar y viene de aquello que tú has traído, viene de aquellos a los que tú has dejado entrar, viene de aquellos que han venido a reclamar, a quejarse, a soltar todo eso. Cada vez que vaya a tu casa alguien donde que venga con un problema, que tú sientas que no puedes trabajar y que ya te es tedioso escuchar, limpia tu casa, límpiala energéticamente, bendice tu hogar. Haz un cambio energético. Todos los hogares tienen un lugar específico donde hay un cambio energético y también tienen un lugar donde tú, sin darte cuenta, liberas tus energías. Frecuentemente ese lugar es el baño. Los baños son los lugares que tienen más condensación energética y la condensación energética más benéfica es la cocina. Tú llegas a tu casa, no digamos que te va a cambiar ropa al tiro porque a veces entra en modo automático, casi siempre entramos directo al baño, lávate las manos antes de hacer a lo que fuiste al baño. Si puedes sacarte los zapatos afuera, sácatelos afuera. Si puedes sacudirte la tierra antes de entrar, hazlo. Tu, no sé cómo le dicen en otros lugares, pero tu chopino, el pañito que uno pone en la entrada para que no entre la mugre, sacúdelo, lávalo constantemente, rocíale sal. Rocíale sal si es posible, sal de mar. Quizás no esa sal cuadrada gigante que se usa frecuentemente, pero sal de mar que es más gruesa, limpia tus pies en ese pañito, trata de que se mantenga limpio, porque es ahí donde se producen las mayores contaminaciones. Y aunque tú no lo creas, hay hogares cargados de pena, donde tú entras y dices, ¿qué pasó? ¿Por qué está este sentir? ¿Por qué me duele aquí? Y no es como un, oh, qué extraño, sino que es un dolor acá, es un dolor aquí. Y ahí tú dices, aquí alguien tiene mucha pena, ¿qué pasó? No, es que mi hija está con depresión. Esa casa está impregnada de la energía de esa hija. O tuvimos un fallecimiento hace algún tiempo. Ok, ¿dónde falleció? Falleció acá. ¿Quieres que compartamos algo? Cambiamos la energía, hablamos bien del fallecido, nos damos cuenta si permanece en ese lugar, nos damos cuenta si podemos hacer algo energéticamente, si podemos juntarnos a hablar de él para enviar una buena energía, si podemos hacer una reunión o algo donde no se le invoque, ya como suele pasar en los velorios, ya como
Después se hacen ciertas misas donde uno va a llorar todavía al fallecido. Ya, no hagamos eso, hagamos una celebración de su cambio de corporabilidad, hagamos un recuerdo, comentemos cosas buenas de él, tratemos de cada uno de elevar un pensamiento. Te agradezco, amigo, porque hiciste esto, te agradezco cuando estuviste, me encantaba esto de ti, voy a hacer algo por ti, que no sé, me voy a comer algo que te guste mientras pienso en cosas buenas en ti. Ese es un cambio energético, eso impregna un hogar de energía benéfica. Todo lo contrario, lo impregna de energías que no son positivas, donde a veces hay gente que dice, sueño siempre lo mismo, desde que me pasó esto no puedo dejar de soñar. Podemos analizar tu sueño, tú sabes que hago lecturas de sueño. Podemos analizar tu sueño, podemos ver qué ocurre, si hay algún patrón, si hay algo que tu subconsciente quiere mostrarte, o si es algo específicamente espiritual, como una repetición constante de la que no puedes salir porque el lugar te mantiene energéticamente arraigado a eso. Entonces, efectivamente, existen casas embrujadas. Que tu casa esté embrujada no es tan posible a como que tu casa esté cargada. La versión intermedia de que tu casa esté habitada es posible, sobre todo si hay adultos. Es muy posible. Pero en esas elecciones, en esas situaciones vale la pena tu elección. ¿Ya? Ahí tú tienes que saber si quieres efectivamente que este ser que habita sea dejado. Pero permitir que tu casa sea limpiada de tus energías es casi una obligación. Casi es una obligación, es una especie, es como bañarse. Todos deberíamos cada cierto tiempo tener una depuración energética de nuestros cuerpos, de nuestro ser, sobre todo de nuestro hogar. Hay mecanismos, yo les he enseñado a hacer limpiezas. Hay un montón de gente que también lo enseña. Hay que tomar sus resguardos, ¿ya? Consagrar su casa como un lugar sagrado. Tú eres un ser sagrado. Tu cuerpo es sagrado. Tu ser, tu comunicación, tus oídos, tu verbalización. Maneja bien tu vocabulario dentro de tu hogar. Ojo con lo que gritas. Ojo con lo que dices de él. Cuando dices, esta casa, toda la wea está mala. ¿Qué siente tu hogar? Es como, tú no sirves para nada, le dices a tu hogar. Le agradeces, gracias, qué rico que llegué, qué rica mi camita. Voy a abrir la ventana porque aquí entra el sol. Te das esos tiempos de gratitudes que nacen, que fluyen, o llegas reclamando de, que no dejé la loza lavada. Ahí podemos hablar de los beneficios del ayo del futuro, ¿ya? De cómo en este presente tú puedes facilitar tu gratitud para la tú del futuro. Eso es espectacular, es una muy buena forma de practicar la gratitud constante y después te va a fluir, te va a salir sola. Pero tu hogar se llena de esa gratitud. Cómprale flores a tu casa. Cómprale flores a tu casa. Déjale los platos limpios si es posible. Háblale. Cómprale algo que tú sientas que la va a hermosear. Sácale todo eso roñoso. Hazle un corte de pelo. Arregla ciertos lugares. Hazle cambio. Mueve los sillones. Haz cosas donde tu casa diga, se preocupan de mí. Quieren habitarme. No me cambian porque no les gusto. Me cambian o me modifican porque quieren crecer conmigo. Impregna tu casa de aquello que también sientes que es benéfico para ti. Empezamos hablando de lugares contaminados y terminamos hablando de agradecer el hogar. ¿Te das cuenta que yo puedo empezar en un punto malo y termino en el punto bueno? Es porque hay gratitud adentro. Terminamos hablando de algo distinto. Agradece tu hogar. Si tú aún así, después de practicar estas gratitudes y estos tips para limpiar tu hogar, necesitas aún así una limpieza energética para tu hogar, contáctame. Estas limpiezas no son costosas. Lo que sí debes hacer es mantenerlas, ya como todo hogar. Debes mantener este sentir de limpieza, pero una limpieza energética a una casa te va a mostrar, primero, si hay cosas naturales, como por ejemplo si hay hongos, si hay zonas de humedad, que no es lo mismo que hongos, si hay riesgos eléctricos, o sea, si tu casa está avisando de un posible incendio, de una posible emanación de algún tipo de energía que vibracionalmente esté dañando el hogar. Si es que hay fisuras, si tu casa tiene muros que podrían romperse, si hay cañerías que estén rotas y liberando agua,
Si hay lugares que estén efectivamente cargados de energía, si hay recuerdos, ahí puedes encontrar si es que hay entierro, si es que hay algún elemento que se te regaló con alguna carga emocional o energética importante. Hacer una limpieza y un chequeo de una casa con la expertise de hacerlo, te puede incluso mostrar cuáles son las zonas portales en tu hogar. Te puede mostrar cuál es el lugar que debes cerrar, donde tú debes hacer algún símbolo de protección. Cuál es el lugar donde están ocurriendo cosas. Te puede ayudar a identificar qué familiar de tu casa está viviendo alguna problemática. Te puede ayudar a entender qué es lo que está pasando con tu familia. La casa lo sabe todo. La casa sabe todo lo que ocurre en tu familia. No puedes descuidar la conversación con tu hogar. No puedes. Date el tiempo. Siéntate en el suelo de tu casa. Tócalo y dime qué está ocurriendo. Lo primero que vas a escuchar es a ti. Es lo primero que vas a escuchar. Y ahí vas a ver cómo tú te mueves con tu hogar. Y tu hogar te va a empezar a hablar. Te va a empezar a mostrar dónde ir, dónde buscar. Es un sentir hermoso el conectarte con aquello que recibe tu expansión energética. Pero si necesitas una limpieza, busca mi catálogo. Revisa todo aquello que te he comentado. Si necesitas limpiar específicamente un lugar de tu casa, también lo podemos ver. Si necesitas que tus mascotas también puedan liberar esta energía que están recibiendo constantemente de estas cargas energéticas de tu hogar, podemos hacer Reiki animal. Si necesitas limpiarte tú para estar en un estado de libertad mental, para poder reconocer y después tú mismo hacer una limpieza en tu hogar, también lo podemos ver. Yo te invito a hablar de esto. Si necesitas hablarlo conmigo, tú sabes cuáles son mis redes, puedes hacerlo. Si necesitas solo conversar de aquello que está ocurriendo, puedes tomar una hora de orientación espiritual. No hay problema. Es una hora por videollamada confidencial. Lo podemos hacer. Si quieres hablar solo de tus experiencias y revisar si esto corresponde o no a uno de estos sucesos que te he mostrado para la casa, lo podemos hablar. Si necesitas hablar de los duelos porque sientes que aún está tu familiar contigo o no puedes cortar este vínculo, aún lloras demasiado y ha pasado mucho tiempo, lo podemos hablar. Podemos hablar del fallecimiento, del proceso de duelo, de cómo funciona nuestra salir del cuerpo. Si tienes dudas respecto a cómo falleció tu familiar y lo sientes aún presente y sientes que hay algo acá y en tu corazón, sientes que todavía deambula por tu hogar, hablémoslo. Ya, pídeme una hora y lo conversamos. Pero no descuides tu hogar, porque es parte de la extensión de tu ser. Video largo, pero adecuado para poder conversar algo que realmente es importante y de lo que no nos damos siempre el tiempo de hablar. Déjame en los comentarios si has tenido experiencias de este tipo, si tienes dudas, que puedes conversar en voz alta, por decirlo así. Y si no, ya sabes que nos podemos encontrar en privado o en alguna otra instancia en un siguiente video. Abrazos.